Muy buenos días, ¿cómo están? Que la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. Qué bueno que estamos otra vez reflexionando el Evangelio en este jueves. El Evangelio del día de hoy es a continuación del Evangelio de ayer, cuando Cristo mandó a los 12 y les dijo y les dejó encargado que fueran a enseñar el reino de Dios, que fueran a curar a los enfermos, ¿sí? Y les dejó encargado, de hecho, su nueva iglesia, los cimientos de la iglesia. El día de hoy vamos a continuar ese evangelio. Muy importante porque nos está diciendo la historia, ¿no? Y en este evangelio es un poquito corto, pero nos va a dejar ver lo que desean las autoridades de ese tiempo. Así que vamos a leer los del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9 del 7 al 9. Es un evangelio cortito. Entonces vamos a proclamarlo. Y dice así: el virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar porque unos decían, es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros, es Elías que ha reaparecido, y, y otros, es alguno de los antiguos profetas que han resucitado. Pero Herodes se decía, a Juan le hice cortar la cabeza, ¿quién es entonces este del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos bien cómo este virrey Herodes, uh, él era Herodes Antipas. A veces nosotros podemos confundir este Herodes con el otro Herodes, el que mandó matar a los niños, a los inocentes. En la época de que los magos fueron estaban buscando a Cristo, y ese Herodes el grande, era el que era anterior a él, le les dijo que volvieran para que le avisaran y también para ir a honrarlo, pero él lo quería matar. Los magos recibieron en sueños que tenían que irse por otro lugar, entonces él se enfureció y mandó matar a todos los niños, ¿sí? Menores de 2 años. Por eso nosotros lo celebramos en los días de los santos inocentes, en diciembre. Este es otro Herodes, ese es el antecesor. Este tenía algo muy peculiar, porque él se casó con con la esposa de su hermano. Entonces Juan Bautista le recriminaba que eso no era correcto. Entonces, la, este Herodes reconocía a Juan Bautista, pero la esposa tenía pues coraje porque le decía que estaba en pecado. De hecho, pues lo estaba. Entonces, nosotros sabemos la historia, ¿no? La hija de esta, de esta señora, eh, le hizo un baile que le gustó mucho a Herodes, y después le dijo, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, le dice. Entonces le pide la cabeza de Juan el Bautista. La hija va y le dice a la mamá, ¿qué es lo que pido? Y pide la cabeza de Juan Bautista. Entonces podemos ver que esta señora, la esposa que se llama Herodías, la esposa, eh, no eran buenas personas. Al hecho de que si al reclamarle que están haciendo algo incorrecto, se desquita con Juan el Bautista matándolo, no eran buenas personas, ni tampoco este Herodes, porque este señor matar a una persona nomás porque sí, porque le gustó un baile. Entonces vemos que eran personas que tomaban la justicia a la ligera, ¿no? Y decisiones a la ligera, por tanto poder que tenían. Entonces vemos que él ve todo lo que estaba haciendo Cristo, ¿sí? Y dice, ¿quién es este que tiene ese poder de mandar a otras personas? Y tenía ganas de conocerlo. Pero vemos ahí que aún así, dentro de toda esa maldad que tenía este Herodes, eh, todos tenemos oportunidad. Para mí eso es lo que me dice este evangelio. No le hace que estas personas hayan hecho cosas terribles, pero si al final se arrepienten, porque no sabemos, porque eso solamente lo sabe Dios, porque Dios es el juez, quizá nosotros podemos ver los acontecimientos y podemos decir, oh, hizo mal, hizo bien, pero al final Dios es el que decide. Pero eran malas personas realmente. Y tenía ganas de conocerlo. Al final, si sabemos el relato, Cristo fue a dar con él, ¿sí? Porque Pilato lo mandó, dice, pues no vio nada en él y lo mandó a este Herodes. Este Herodes, pues lleno de poder, el relato nos dice que quería una prueba, ¿sí? A él fue el que le dijo, eh, convierte esta agua en vino, ¿sí?
Cristo no le hizo caso porque sabía bien que pues no tenían fe esas personas. Lo que querían era nada más usar, querían algo novedoso, pero realmente como Cristo sabía el interior de las personas, sabía que no tenían fe. Entonces era simple y sencillamente pues no lo hizo, ¿sí? Porque miren, yo me pregunto, ¿no? Los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, todos los que en aquel tiempo ostentaban el poder, no tenían fe en Cristo. ¿Sí? Y a veces yo me preguntaba cuando era pequeño, ¿pero qué Cristo no predicaba que si tú tienes tu enemigo, ve y habla con él, haz las paces con él? Y yo desde que estaba pequeño digo, ¿por qué no lo aplicó? Porque él siempre dice, debes de perdonar a tu hermano. 70 veces 7. Vemos que Cristo nunca los visitó, nunca los quiso ser amigos, porque bien sabía él que eran malas personas y tenían malos sentimientos. Y hay una parte de la Biblia que dice, no le des las perlas a los cerdos ni a los perros, ¿sí? Porque después se van a venir hacia ti y te van a destrozar. A eso se refería Cristo, por eso él nunca hizo amistad con ellos, porque sabía su corazón malo. Así que para mí pero aún así, todos, por más malos que sean, tenemos una oportunidad de arrepentirnos de lo que hacemos. Así que vemos que este señor sabía, desde el hecho que reconocía que Juan Bautista era un profeta, sí tenían un conocimiento, sí tenían algo bueno adentro de ellos. Y todos, así como él y como todos nosotros, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de las cosas que no hacemos correctas. Así que, pues esa es la reflexión del día de hoy. La cerramos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, este día que les vaya muy bien. Como siempre, les deseo lo mejor y que Dios nos ilumine para hacer siempre distinguir entre el bien y el mal. Distinguir si estamos en lo correcto o no. Estas personas, a pesar de todas sus cosas malas que hacían, tenían también la oportunidad, como tú y yo tenemos, para hacer un examen de conciencia, recapacitar y seguir lo que Dios quiere. Por eso es importante, como les he repetido, siempre estar fresco el Evangelio del día, que nos dice muchas cosas. Que nos dice cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que recapacitar y si no estás bien, pues hacer el cambio. Pero si estás en el camino correcto, pues seguir ahí, ¿sí? Seguir pidiéndole las fuerzas para estar en el camino. Y siempre, como hemos dicho, orar por los demás, orar por las personas, por todos. La oración de intercesión tiene mucho poder. Así que a todos nosotros nos ayude Dios, porque al final todos queremos salvarnos, incluidos las gentes que no están haciendo las cosas correctas, pero es importante que nosotros las proclamemos. No le hace que a veces te llevan a cosas muy difíciles como Juan Bautista, que a pesar de que sabía que era el rey, no dudó en decirle que estaba haciendo cosas incorrectas y eso lo llevó a la muerte, pero aún así, por eso nos deja a nosotros ver que tenemos que seguir proclamando la verdad. El Evangelio no le hace que a veces es muy duro, ¿no? A veces puedes perder hasta la vida. Lo vimos con Juan Bautista, lo vemos todavía en esos tiempos. Así que no debemos de flaquear, pidiéndole la ayuda a Dios, lo podemos hacer. Así que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Hasta luego.